Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Acá estamos comenzando una nueva edición de Sin Saco Fiscal en este día 23 de marzo del año 2021. Una jornada hermosa en la ciudad de Buenos Aires, salvo para los que tenemos que pagar impuestos, que obviamente no lo es. Esto es Sin Saco Fiscal y estamos acompañados del doctor Jorge Adal Caballero. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio, Guillermo, a la audiencia? Guillermo Ver también está con nosotros. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo está usted? Muy bien, Claudio, buenas tardes. Y buenas tardes para la audiencia y para Jorge también. Bueno, y a partir de hoy estamos haciendo un acuerdo, una alianza de difusión mutua con la gente de www.contadoresenred.forumjuridicofiscal.com.ar, un sitio que acompaña a los profesionales poniendo al alcance cursos dictados por especialistas, reportes tributarios en temas relevantes, guías y cuadros explicativos y orientativos, prácticas impositivas, diálogos tributarios, entrevistas a destacados especialistas y videos de actualización, todo bajo una suscripción única. Y en las últimas novedades, las novedades laborales del mes de marzo, la deducción de ganancias del proyecto aprobado en Comisión de Diputados, bienes personales 2020, tratamiento de inmuebles y rodados y un nuevo curso disponible a partir del día jueves. Venta de inmuebles, la opción de venta y reemplazo a cargo del doctor Osvaldo Baza. Bienvenidos entonces a la gente de Contadores en Red. Caballeros, primer tema del día de hoy, dictamen de mayoría del proyecto de reforma de ganancias. Don Jorge, cuénteme usted. Sí, el proyecto original fue bastante modificado, incluyendo una serie de medidas, de deducciones para los empleados que están en relación de dependencia, no teniendo ninguna relación, por ejemplo, con lo que ocurre con los autónomos, que siempre somos los olvidados de toda reforma que hay relacionada con este tipo de actividad. Y cualquier modificación que se quiera hacer es lo mismo. Se propone elevar el mínimo no imponible a 150.000 pesos brutos. Eso se actualizaría anualmente mediante el sistema RIPTE, que es un índice salarial. Es un índice salarial que vive los aumentos salariales y que está también relacionado con un poco de recaudación de impuestos salariales. Es una combinatoria. Sí. El tema es que en el caso de jubilados, por ejemplo, se eleva de creo que dos mínimos, haberes mínimos garantizados a 8. Y a partir de 8 pagarían ganancias. Se incorpora como deducción, a los efectos de cualquier cálculo, al concubino, al conviviente, y se propone incrementar por una vez el importe del hijo discapacitado, mayor de 18 años. También se reincorpora el reintegro realizado por empleador a favor de sus empleados vinculados con gastos de guardería o jardín maternal hasta 3 años si es que la empresa no lo brinda. El límite que se pone es el 40% sobre el mínimo no imponible vigente, que volvemos a reiterar, serían 150.000. Adicionalmente, se prorroga hasta el 30 de septiembre del 21 la exhibición para los trabajadores de salud pública, que ya fue hecha, de todo, por todo concepto, se amplía, me parece perfecto que se haga eso. El proyecto, como dije recién, vuelve a olvidar a los autónomos, que les incrementa exclusivamente la deducción en un 50% para nuevos profesionales. Para relación de dependencia es 3,8. Para profesionales es el 50%. Se establece un importe fijo a partir del cual se va a pagar impuestos. Volvemos al mismo problema de siempre, con una inflación de un 4% mensual, programada con un importe fijo y todavía no terminada las condiciones salariales o los posibles aumentos salariales que puedan llegar a venir. Esto puede quedar totalmente desactualizado y volver siempre al mismo problema, no aprendemos nunca,
es porque no quieren actualizarlo, de que si te aumentan el sueldo cobras menos que antes. ¿Por qué? Porque la retención es mayor. Ha pasado innumerable cantidad de veces antes y si siguen así va a pasar. Esa es una cara de la reforma. Vamos a ver la otra cara de la reforma. El primero es que esto rige al 1 de enero, retroactivamente, es un impuesto anual, con lo cual los empleadores van a tener que devolver lo retenido por impuesto a las ganancias hasta ahora, a eso le suman la devolución del impuesto al cheque respectivo y el 35% de la percepción del impuesto cobrado por el dólar ahorro, si correspondía o si alguno lo ha comprado. Con lo cual, todo este paquete, el empleador lo tiene que poner de su bolsillo, porque lo tiene que devolver él. Y lo puede computar exclusivamente contra saldos futuros. No lo puede computar contra otros rubros, sino contra saldos futuros. Entonces, para ellos es más o menos un salvavidas de plomo esto que le están mandando a las empresas justo en este momento. Sin contar que además le van a aumentar los impuestos que le deberían haber descontado por la legislación de Mauricio Macri de baja en todo este tipo de temas, o sea, los aportes patronales. Eso ha causado un gran problema, hay grandes discusiones, y la Cámara Argentina de Comercio se ha presentado y ha discutido y ha formulado declaraciones. Yo hice unos pequeños parámetros. Históricamente, el impuesto a la ganancia, renta, rédito, ha sido un impuesto que no tiene escalas. No es un impuesto progresivo, sino es un impuesto lineal, directamente tiene una sola escala, sea el 25, el 30, el 35, nosotros llegamos a poner hasta el 45 históricamente, en otros años, pero lo histórico nuestro siempre fue el 35%. Proporcional acá. Ganes mucho o poco, pagás el 35%, no importa. Ahora lo que proponen es una escala, pero una escala partiendo, dicen que benefician a las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque empiezan de 1.300.000 de ganancia, pagan el 25%. Del excedente de 1.300.000 a 2.600.000, pagan una suma fija más el 30%. Y del excedente de 2.600.000 en adelante pagan el 35% más una suma fija. Esto es normal en cualquier escala progresiva, se paga una suma fija, pero yo voy a decir los montos que hay. Si tomamos este 1.300.000 al dólar de 92 pesos, la empresa ha ganado $14.000 por año. Si lo tomamos al dólar de 5, ha ganado 8.666 por año. Si lo tomamos por 150, ha ganado 14.000. Y así es en todo, o sea, estamos hablando de montos que son a valor dólar, o sea, si lo confrontamos con una moneda real, con una moneda seria, o no seria, pero una moneda referencial, es ridículo esto, que se grave con un 25% a partir de una ganancia de 14.000 pesos. Van a entrar, yo no te digo que van a entrar los kioscos, pero por ahí un poquito más que un kiosco va a empezar a entrar. ¿Por qué? Por el volumen de dinero que tenemos y por cómo van a tomar el dólar a 92 pesos. Entonces, lo que pretenden beneficiar por un lado, están haciendo un destrozo por el otro, no es que compensan, están haciendo realmente un mamarracho que espero que no salga. Y por otro lado... Le cuento una cosa, o sea, esto es fruto de que se hacen enmiendas sobre enmiendas sobre enmiendas, y el primer Excel por ahí es prolijito, para la tercera enmienda tiraron el Excel, tiraron todo. Y no me extrañaría que haya más cambios. Esto se va a tratar el próximo día sábado, se acordó hace pocas horas. Sí. El próximo día sábado en una sesión especial que se va a citar para poder hacerlo.
que tampoco está asegurada que el día sábado se pueda conseguir el quórum. Claro, porque esto al tener dictamen ya pasa al salón para que sea tratado. Y el otro tema que también tiene relación con esto es que los dividendos, la distribución de dividendos, si hay distribución de dividendos, porque recordemos que hubo moratorias y planes de facilidades de pago donde la empresa se beneficiaba con ciertas ventajas para entrar, pero se obligaba a otras, entre las cuales estaba no distribuir dividendos por los próximos 2 años. Entonces, los dividendos van a estar grabados en un 7%. Si sumamos el 7% más el 30% más el 25%, es lo que la empresa ganó y se le está pagando, porque acá se cobra 2 veces. Uno por la ganancia de la empresa y otra por la distribución de dividendos a los socios. Son 2 sistemas, son 2 formas que pueden ser en conjunto, como es nuestro país, o se le graba a uno de los dos, a la empresa o a los accionistas, si la empresa no paga. Esa es la forma normal en el mundo que se aplica el impuesto a la ganancia, a la renta o como quieran llamar. Pero nosotros tradicionalmente tuvimos siempre los dos. Uno de los pocos países que siempre tuvieron los dos. Guillermo, así. Sí, quería sumar un poquito, digamos, el costo, ¿no?, que iban a tener las provincias y la nación por este proyecto de ganancias, ¿no?, que estuvo comentando muy bien Jorge. La Comisión Federal de Impuestos ya elaboró un cálculo y estimó que las provincias iban a perder de recaudación. Recordemos, digamos, obviamente que lo que no se tributa en ganancias no es coparticipable, de 26.088 millones, la reducción de ingresos para las provincias. Y para la nación, el esfuerzo fiscal sería de 19.078 millones. Con lo cual, bueno, eso también, si vamos un poquito, digamos, al análisis político, ¿no?, que por ahí vos podés aportar un poquito más, Claudio, ¿por qué, digamos, se abroquelaron, ¿no?, los distintos bloques en diputados y decidieron suspender el tratamiento de esta ley para que se trate lo de biocombustibles, ¿no?, que es algo que sí le interesa. Lo que pasa es que acá se unió la oposición por un lado y el oficialismo por el otro. No, claro. La oposición se une porque biocombustibles es esencial para las provincias donde el oficialismo perdió. Claro. Básicamente en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. No, pero las provincias del norte también, Claudio. La provincia del norte también se suman por su parte del alconafta o del bioetanol. Pero lo cierto es que anda circulando un proyecto adjudicado a Máximo Kirchner, que no está del todo seguro que él lo ampare, que tiene como 12 páginas, salió ayer, que está siendo analizado, que es como un devolver y dar de vuelta, mezclar y dar de vuelta, que no está gustando a nadie. Acá se cortó solo Schiaretti, lo llamó a la gente de que cambiemos, vamos nosotros todos juntos y quedemos bien con nuestros votantes. Sobre todo quedemos bien con nuestros votantes. El resto de las provincias acepta ganancias pese a la pérdida por un tema de presión sindical. Exacto. Ten en cuenta que la primera presión que hace un petrolero es en la provincia de Neuquén, después viene a Buenos Aires. Un minero la hace en Catamarca, después hace en Buenos Aires. Entonces las provincias no quieren tener problemas con los sindicatos en un año electoral. Entonces, pierden por un lado y después reciben un ATN por el otro que los puede compensar. Que es lo que le dijo la Casa Rosada. A ver. No, sí, claro. Tenemos el invitado listo, che. Sí, espere que cierre un poquito, Jorge, un temita y ahí arrancamos con el invitado. Lo otro que quería decir, que también lo mencionó Jorge con respecto del otro proyecto en paralelo de reforma a las ganancias que vos mencionaste, y es un poquito, digamos, en respecto de los cálculos y lo irrisorio, ¿no? Porque, bueno, ahí Jorge mencionó 25% para ganancias netas de hasta 1.3 millones, y bueno, serían yo no lo paso a dólares, lo paso a pesos, 108.333 pesos, digamos, por mes. Y si vos te pones a pensar un poquito, tampoco estás muy lejos de las escalas del monotributo actuales, ¿no?
prestación de servicio, la categoría más alta es 1.739.000 de facturación anual, y después la categoría más alta para venta de bienes muebles es 2.609.000, lo que sería el segundo tramo de este proyecto de reforma de ganancias. Con lo cual es bastante también irrisorio, no se sabe bien hacia dónde quiere ir, y es cierto lo que dice Jorge. El objetivo, Guillermo, es fácil, es ampliar la base imponible lo máximo posible. No, O sea, sí, seguro. La mayor cantidad de gente pague la mayor cantidad de impuestos que pueda. Es la inconsistencia, digamos, en los números. Porque un kiosquero, como bien dijo Jorge, un kiosquero tranquilamente está dentro de esos rangos. Ni hablar, digamos, del pequeño productor del campo, ese entra pero en la categoría más alta. Pero bueno, lo irrisorio que es respecto al régimen simplificado, ¿no? Que en teoría inclusive se van a aumentar las escalas de facturación. Pero bueno, nada, ese era un poquito el cierre. Es parte de lo destrozado que está nuestro sistema impositivo por la necesidad avara que tiene el Estado de conseguir fondos porque no tiene límite de gastos. Exacto. Después lo charlamos, si quieren, después de invitado, pero es todos los días en el boletín oficial crean una comisión nueva, crean un grupo nuevo, crean un cosa, que vos sabés que tiene secretaria, cafetero, gastos, reuniones, y si no, lo tuvimos con el Ministerio de la Mujer, en donde pedían figuras irrisorias para tener el canapé en las reuniones. Una cosa absolutamente insólita. Don Jorge Haddad, vamos con el invitado del día de hoy, si le parece bien. Le vamos dando autorización para que ingrese. Sí. Y si pueden, nos van contando un poquitito de quién se trata para que la gente se entere. El doctor Fromen es un reconocido penalista del medio, profesor también universitario, Doctor Carlos Fromen. Carlos Fromen. Le voy a pedir, por favor, que salga del anonimato. Está en un hoyo oscuro, con mucha iluminación por detrás, para que la gente pueda conocerlo. O alguna luz. Ahora, ven, por ejemplo, acaba de salir de la caverna de Platón. Estamos empezando a salir de la caverna de Platón. Y si puede seguir girando, si puede usted alguna lucecita, lo esperamos para que se lo vea como corresponde. Porque la verdad que la gente tiene todo el derecho de conocerlo bien. Ahí está. Vamos para mantener la luz y vamos. Siga presentando usted, doctor. Ahora vamos a estar perfecto. Es profesor universitario. Estupendo. Discúlpeme, doctor, por esto, pero bueno. La gente tiene derecho a saber con quién habla. Lo dejo, el joven, con la entrevista. Gracias. Sí. Reconocido en el fuero, muy respetado, y un querido amigo desde hace muchos años que nos conocemos. Querido Carlos Fromen, Guillermo Ger, colaborador que integra el estudio nuestro, el tema por el cual te pido tu opinión y que nos esclarezcas es el siguiente. Hay una contradicción en la ley del impuesto a la riqueza, o como quieras llamarla, aporte solidario y obligatorio, etcétera, etcétera, que remite expresamente a la aplicación de la ley 11.683 y la 27.430, o sea, la ley de procedimiento fiscal y la ley penal tributaria. Y por otro lado, el propio Estado, en una resolución de la Secretaría de Hacienda de hace una semana más o menos, la resolución 20 del 21, al codificar, al establecer cuál es el código del ingreso que va a tener este ente, dice que no es tributario. Dice que no es un ingreso tributario. Ahora, yo la pregunta que hago es, si el propio Estado dice que el instituto no es un ingreso tributario a los efectos presupuestarios, se tiene que entender que no lo es a ningún otro efecto. Entonces, ¿cómo me puede aplicar la ley penal tributaria para aquello que no es tributario, ni es de seguridad social?
Entonces, la pregunta va y la dejo picando para que empieces a aclararnos antes que oscurezca más. Carlos, acá desmuteate, porque estás muteado. ¿Podés? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, el tema es como venimos siempre explicando lo mismo desde hace muchos años, es que normalmente las leyes, máxime cuando por una cuestión, si se quiere, loable por el fin, ¿no es cierto?, que es un aporte solidario en función de la pandemia que nos está afectando a todos, ocurre que las leyes se hacen de la noche a la mañana o entre gallos y medianoche y sin recordar el tema de lo que la Constitución, ya en su preámbulo venía íncito el tema de la razonabilidad de la ley, ¿no es cierto? Para que no ocurra, por ejemplo, lo que pasó con la famosa ley de impuesto al docente. Ustedes recordarán que la terminamos pagando todos los conductores de vehículos, pero no así las empresas de transporte público, ya sean camiones, colectivos, lo que ocasionó en su momento una especie de rebelión que toda esa parte de la ciudadanía, digamos, no pagó ese impuesto. Ustedes han visto ahora recientemente un fallo de una jueza federal contencioso administrativo que hizo lugar a un amparo por el término de 3 meses hizo lugar a la medida cautelar para que no se, en principio no se abone lo que estaba previsto conforme a lo que el contador, supongo, de esa persona jurídica, de esa persona humana, le haya señalado que debía abonar. Es cierto que el no pago no implica necesariamente que tengamos una responsabilidad penal. Es decir, si el que se niega a pagar, y como bien dice el doctor Haddad, se habla de un aporte extraordinario, solidario, pero de solidario no tiene nada cuando pasa a ser obligatorio. Exacto. Y en base a lo que hablamos ayer, yo estuve analizando un poco la ley, más allá de que no me voy a meter en toda la parte tributaria, que ustedes son los especialistas, y parecería que en el artículo 9, ¿no?, es cuando nos trae el tema de la posibilidad abierta para recurrir a una denuncia penal tributaria. ¿Y por qué digo esto? Porque se habla ahí de que si hubo alguna maniobra anterior al no pago de este impuesto, que sea de evasión, mediante ardid, engaño, ocultación, etcétera, etcétera, del patrimonio del contribuyente, evidentemente que ahí habilita que el organismo recaudador pueda realizar la determinación de oficio. Esto es lo que interpreto yo del artículo 9. Entonces, si lo habilita la ley para hacer la determinación de oficio, la misma determinación de oficio puede derivar en una denuncia penal por evasión impositiva ante el fuero respectivo, o sea, en el fuero penal económico o ante la justicia federal, que es la competente. Sí, ahora el primer tema sobre eso es, ese es un supuesto de la cláusula anti-evasión, correcto, 180 días para atrás, pero si supongamos no existe ese supuesto, sino que yo no presenté el impuesto, la declaración jurada de impuestos a los bienes personales del año 2019. Como ha dicho la AFIP, que tiene 2.500 denuncias penales para presentar. Después la bajó a 1.250, la mitad la redujo directamente.
pero no sé si presentó alguna. Parece ser, por lo que me comentaron, que presentó alguna. Acá yo no presenté una declaración jurada y no pagué un impuesto. Sí. Eso No me puede van a ser hacer. pasible de una sanción penal o de un reclamo en ese sentido ante las autoridades respectivas, de ninguna manera. Lo que pasa es que hay que analizar cada caso en particular, ¿no es cierto? Porque además tenemos las personas jurídicas o las personas humanas que en su momento se presentaron al blanqueo de capitales también. Claro, es cierto eso. Te pueden hacer caer el blanqueo de acuerdo a determinadas pautas que puedan existir y que puedan coincidir. Pero el no pago de deuda, el no pago de deudas, la prisión por no pago, por deudas, no existe. Lo mismo desde el año 13, que ya no existe más, pero de No 2008. existe. No existe. De 2008. Es de 2 siglos atrás casi. Pero ustedes recordarán que lo trajo a colación Jorge recién, por eso me trajo a la memoria, con la sanción de la primera ley penal tributaria, la 23771, que lo que se pensó, y que estuvo muy bien, porque en Argentina todos éramos los campeones nacionales e internacionales de la evasión, ¿no es cierto? El no pago era la regla. Entonces, con esa primera ley penal tributaria, y recordarán ustedes con la creación de ese famoso cuerpo de élite que se le denominó los intocables, lo que se persiguió fue que la gente, y se logró que la gente cumpliera. Más allá de que involucraran algunos famosos o lo que fuere, pero que en definitiva no pagaban los impuestos, y entonces fue una forma de hacer que recapacitemos todos en el sentido de que había que cumplir con las normas fiscales para que se contribuya al bien común, como dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, y sobre todo, enlazar toda esa parte de los delitos de cuello blanco, que eran las personas a las cuales no les llegaba la imputación penal. Correcto. Entonces, con esta ley yo quiero interpretar, y creo que quizás está bien la idea, a lo mejor, para los legisladores que la han sancionado, pero con estas salvedades que estamos hablando ahora. Es decir, no se puede iniciar una causa penal porque yo no pago un impuesto, que no cometo ningún delito. Más allá de lo que hablábamos, que sí, que parecería que la ley, al llevarnos a la determinación de oficio ante un caso de ardid, omisión, no sé, armar facturación o hacer desaparecer, por ejemplo, un fideicomiso que tengo en el exterior para evitar pagar este impuesto, esta es la parte que creo que una vez realizada la determinación de oficio del artículo 18 de la ley penal tributaria, creo que sí podría dar lugar a la iniciación de una acción penal. Guillermo, así, sí, yo, Carlos, un poco. Dale, sí, no, Carlos, yo te quería hacer por ahí, pedir tu opinión, pero por una cuestión más bien, si se quiere, semántica, y respecto a la interpretación de las normas penales, ¿no? Si uno lee, digamos, el tipo penal previsto en el artículo 1 del régimen penal tributario, el de evasión simple, habla, digamos, de la evasión respecto del pago de tributos. Y acá, bueno, como bien dijo Jorge, para la propia FIP, el aporte no es un tributo. De hecho, para el propio presidente no es un tributo, es un aporte. Con lo cual, ahí comentamos un poco vos cómo ves la procedencia de una denuncia penal teniendo estos antecedentes, ¿no? Por parte del propio organismo fiscal y por parte del Ejecutivo. Sí, yo creo que más allá de que toda la ley siempre tiene un fin económico, netamente económico, por supuesto que la jurisprudencia la van a ir creando los jueces a través de los distintos planteos que se realicen. Pero en base a lo que vos estás planteando, Guillermo, creo directamente que no es procedente, no sería procedente una imputación penal de este tipo,
y yo sí lo dejaría librado a la parte administrativa que se rige la ley 11.683. Creo que esto sí sería el marco adecuado. Y bueno, y vamos a ver qué pasa con esta sucesión de amparos que se van a ir presentando, seguramente. Y bueno, y todos sabemos, por eso yo dije de un comienzo, normalmente esas sumas de dinero están en el exterior, son sumas muy importantes. Muchas veces hay casos que han obtenido mucha ganancia, es cierto, y entonces parecería que el pago de una parte de esa ganancia obtenida en el exterior, ahora, como dijimos, hay que ver si eso ya no se abonó un impuesto sobre eso también, porque a lo mejor hay gente que se presentó en el blanqueo de capitales y lo abonó. Bueno, todas estas cuestiones creo que se van a ir sucediendo a lo largo del tiempo y viendo a ver los jueces, tanto federales como los jueces penales económicos, cuál es la jurisprudencia que van obteniendo de esto. En principio, sí, parecería que no puede haber una denuncia penal, hay que ver si los fiscales, que son los que tienen a cargo la acción penal, la ejercitan o no, más allá de que, bueno, en estos casos ustedes saben que los únicos que pueden ser egresantes son el fisco, pero vamos a los fiscales que son los titulares de la acción penal, si la promueven, instan la acción penal o no. Te hago una pregunta, porque Sí. me quise acordar de algo. La 11.683 se aplica o se aplicaba como procedimiento ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Yo estuve en un tema de una bodega, que eran clientes, y de pronto me encontré que ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura no se aplicaba la ley de procedimientos administrativos, se aplicaba la 11.683, te hablo hace muchos años. Eso también se puede dar en materia penal, pregunto como desde el rincón de las hornallas. ¿Puedo crear una ley y digo, a esta ley también se le va a aplicar el Código Penal cuando no estoy creando un delito? No, bueno, tenemos que tener en cuenta, cuidado también con el tema de la ley penal en blanco, ¿no es cierto? Yo creo que acá, en este impuesto a la riqueza que se ha establecido, la alternativa, me parece a mí, no están hablando de un ilícito penal, directamente no están hablando porque no hay ningún artículo de esta ley que imponga una pena para el caso de que, o sanciones para las personas jurídicas, que como ustedes bien saben, hoy día tenemos tanto legislado en el Código Penal como por el compliance, como en la ley penal tributaria. Pero aquí no está mencionado. Por eso yo lo único que encontré fuera de la parte tributaria, me pareció a mí, es esta parte de este párrafo, no sé ustedes si después la quieren leer, pero que nos llevaría, que nos está hablando quizás de una conducta dolosa del que la está realizando, ¿no es cierto?, en connivencia seguramente con alguien que sepa, es decir, hago desaparecer un fideicomiso, creo facturas apócrifas, etcétera, etcétera. Ustedes saben que es incalculable la cantidad de profesionales, lamentablemente me refiero a los contadores públicos, obviamente no a todos, sino de varios casos que han usado la clave fiscal del cliente de ellos, del contribuyente, para crear paralelamente, por ejemplo, una usina de facturas apócrifas. Entonces, como todo eso es un mercado que está rondando, parecería que ahí se podría, luego de la determinación de oficio, iniciar una causa penal. Hay que ver, vuelvo a repetir, qué es lo que va a pensar el fiscal cuando requiera, pero parecería que en casos así no cabe duda de que puede haber una causa penal. El tema es lo que hablábamos al principio, es no pago, me obligan, no pago y automáticamente me corresponde una denuncia penal. Yo creo que en ese caso hay que descartarlo totalmente. Bien, bien. ¿Alguna última pregunta, Guillermo? No, la verdad que por mi parte no, me parece que fue muy claro Carlos en su postura y bueno, básicamente coincide con nosotros, ¿no? Nuestra postura respecto de la procedencia de la acción penal, respecto del aporte. Porque hay mucho miedo, el problema de esto es que
sea, y es algo, digamos, que, bueno, se lo he comentado Jorge, usted también, y acá en el programa. La FIP se ha empezado a manifestar a través de los medios respecto de qué es lo que iba a hacer. Poquito, digamos, para doblegar por ahí la voluntad de los contribuyentes. Por eso está el tema, digamos, de la famosa lista de 2.500 personas que no presentaron bienes personales en el año 2019, sobre los cuales se le iba a iniciar una acción penal, o también respecto, digamos, bueno, justamente en la 27605, el artículo que dice que es aplicable supletoriamente el régimen penal tributario, cuando, si uno, digamos, analiza en su conjunto las normas penales tributarias y la redacción del aporte solidario, tampoco sería procedente. Con lo cual, bueno, está bueno, digamos, este ping-pong como para también abordar un poquito más a la claridad, ¿no?, de este tema. Ahora, fíjate, Carlos, qué ironía, ¿no? Nosotros como tributaristas tenemos que decir que esto es un impuesto, porque realmente reúne todas las condiciones de impuesto. Si es impuesto, corresponde la ley penal tributaria. Y el Estado nos dice que no es un impuesto. Es un tributo. No, que es otra cosa. Es Eres otra horario, con lo cual no sé si corresponde o no la ley penal tributaria. Es una ironía esto, ¿no? Pero es así. Le agradezco mucho, Carlos, la cooperación, la ayuda y la participación en el programa, siempre claro, ex docente, conferencista, no pierde las mañas realmente. Bueno, vos porque sos un amigo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, Guillermo y Claudio, un abrazo y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es así, vos sabés que termina siendo un problema. Sí, un problema de interpretación. Sí. Ahí volvió Claudio. Nos faltaba el hilo conductor. Nosotros estamos muteados, parece. No, yo no, él está muteado. Claudio está muteado. No, vos. Bueno, sigamos. Bueno, no, la cuestión es, Jorge, que digamos, me parece que también la cuestión viene de la mano también de, como bien hablaba ahí Carlos, o sea, no te pueden iniciar una denuncia penal tampoco si no hay una determinación de oficio, que es otro de los temas que está dando vuelta acá. O sea, respecto, digamos, de la determinación de la obligación tributaria del aporte. Bueno, perdón, acabo de volver. Bien, Sí. bien. Claro, me habían muteado ustedes, por eso, muchachos, así que bueno, por eso le hacía así a seña. Perdóname, Guillermo, que estábamos hablando. No, estábamos haciendo una reflexión, más que nada, con Jorge esperando a que vuelvas. Bien, bueno, vamos a lo nuestro. Continuamos con un tema que voy a tener una novedad para ustedes. Vamos con la medida cautelar a favor de Scarapieco Alejandro por justamente el tema del llamado impuesto a los ricos. Guillermo. Sí, bueno, me hubiera gustado preservar un poquito más la identidad por ahí de Scarapieco, pero bueno, ya los medios hicieron hilos de decir quién era, que es un, digamos... Lo llamó todo el mundo, es más, la prensa de este fallo provino de la misma compañía, así que... Sí, no, me imagino que sí, porque de hecho, digamos, si uno... o sea, era de carácter reservado, digamos, puntualmente la acción. Pero bueno... Perdóname, pero los fallos judiciales son actos públicos, con lo cual no hay reserva. No, depende, Claudio, ahí. Depende, digamos, si el expediente es reservado. Uno puede acceder a la consulta, por lo menos hoy por hoy, ¿no? A la consulta si está habilitado en el sistema. Si en el sistema el juzgado lo carga como proceso reservado, uno no puede acceder. Lo mismo que las causas penales, ¿eh? Este no está como... Pero bueno, no importa. Al margen de eso, digamos... Perdón, Guillermo, lo que reservaron en este caso fueron los anexos con toda la documentación contable que le estaba exponiendo al juez el patrimonio que tenía. Quedaron los números, nada más, que están en la propia sentencia, ¿no?, que hacen referencia. Pero la sentencia circuló, Jorge. Si uno quiere entrar al Poder Judicial y poner el número de expediente, no puede acceder al expediente.
Sí, sí, pero esos están reservados. Los anexos están, lo dice la propia sentencia. Están reservados los anexos con la documental, los informes contables, etcétera. Eso no entras, al menos en lo que he leído, que no entras por el sistema. Lo pusieron fuera del sistema a pedido de la parte. Está bien, no importa, al margen, digamos, de si está reservado o no, digamos. Vamos al tema de La fondo. Vamos al tema de lógica, fondo, sí, al margen, digamos, de eso, ¿no? La cuestión puntual es como bien, digamos, mencionaba también el doctor Froment, lo que dictó el juez de primera instancia fue una cautelar respecto, digamos, de que se abstenga la FIP a avanzar, digamos, con algún tipo de medida respecto de la determinación del aporte en cabeza, bueno, del amparista en este caso. Lo particular por ahí de la sentencia fue que no se expresó sobre el fondo de la cuestión, o sea, sobre la verosimilitud del derecho, puntualmente, porque sería como adelantarse sobre el fondo de la cuestión. Dictó la cautelar en función del peligro en la demora, porque ahora ya el 30 vence el plazo para presentar la declaración jurada e integrar el aporte. Eso puntualmente respecto a la medida cautelar, o sea, la dictó durante 3 meses, con una caución de 100.000 pesos, que es una suma ínfima si se quiere, pero por ahí lo destacable fue que se basó en el peligro en la demora, no en la verosimilitud del derecho, hizo como esa salvedad. Y después la otra sentencia es Prado Larzábal, que vos bien, digamos, la mencionaste, Claudio, que fue en contra del contribuyente, y después también es una acción distinta, no fue por medio del amparo, fue una acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad. Este fallo sale de la Justicia Federal de Belleville. Exacto. Exacto. Sí, sí. Parte de ahí, digamos, o sea, sería la Justicia Federal de Córdoba. Y ahí, digamos, puntualmente es, como hay una de Cala y otra de Arena, la cuestión ahí es que se rechazó la medida cautelar del contribuyente. Bien. Con lo cual, por ahora, la biblioteca se va empezando a conformar a favor y en contra, por causales distintas, pero lo que comienza a demostrarse es que ya hay presentaciones, como lo habíamos anticipado, y la justicia comienza a expedirse al respecto. Sí, la pregunta es, ¿a cuán general son estos fallos? ¿O son puntuales? Y mira, va a ser para todo el país, porque es del domicilio donde esté el contribuyente. O sea, vino de Belleville, del otro puede venir de cualquier ciudad, de cualquier parte, Bariloche, de donde quiera. Ahora, hay un tema que es importante destacar, que es el razonamiento del detalle que hace la jueza cuando admite, le reconoce en cierta medida los montos que son importantes, muy importantes, y la posible gravedad confiscatoria si se llega a actuar sin, o sea, si se llega a actuar al vencimiento. Realmente los montos que estaban eran considerables, muy considerables, y podría producirle un daño muy grave, porque lo que está aportando es elementos muy, muy concretos, muy buena prueba ha tenido este caso, esta sentencia de acá de Capital, no la de Belleville, la desconozco bien, la he leído, me ha llegado, pero no la tomé con el detalle que tomé esta otra. Acá creo que lo que va a definir es la forma de exponer el daño que se le puede llegar a causar a la persona, llamémosle confiscatoriedad. ¿Cómo lo expones? Va a ser virtualmente la base de la aceptación o aceptación. En este caso, hace mención a que durante el año 2020 las inversiones financieras, independientemente del sueldo o de la ganancia por
por el trabajo, las inversiones financieras le dieron pérdida. Ah, Le dieron pérdida. Entonces, si vos probás que te dieron pérdida las inversiones financieras, que es la gran parte de lo que vos tenés en el exterior, y como bienes, y bueno, evidentemente el daño que se puede hacer es inmediato, ¿no es cierto? Porque a un contribuyente como este lo estaban esperando para, después de Semana Santa, aparte de una rosca, una ejecución fiscal es lo mínimo que le iba a venir directamente, una intimación o similar. Así que yo creo que es interesante seguirlo, va a ser interesante. bien, bien, bien. ¿Algún aporte más, Jorge, sobre esto? Guillermo, digo. No, yo creo que también, digamos, por ahí es el efecto confianza, ¿no? Puntualmente también genera, por lo menos la primera sentencia. Bueno, hoy salió casualmente una segunda en contra, pero bueno, realmente que haya salido una medida cautelar para aquellos indecisos tal vez pueda generar algún tipo de efecto de confianza para inclusive litigar más el pago del aporte. Aquellos que, bueno, no han decidido pagarlo, ¿no? Vamos Jorge, al cruce que hubo entre Culfas y los bancos. ¿Qué pasó entre el ministro de Producción y la Asociación de Bancos Argentinos? Que le pidió el ministro de la Producción a la Asociación de Bancos, a los bancos le dijo que tienen que hacer más ágil y en mayor cantidad la cantidad de préstamos que hagan a los clientes y tomar otros clientes, hacerlos clientes, otras personas, hacerlas clientes y darle préstamos. La respuesta fue muy clara y me hace recordar estas cosas que han pasado antes en nuestra historia. La respuesta de la Cámara es, señores, el impuesto sobre los ingresos brutos nos encarece totalmente la posibilidad de hacer préstamos, porque no nos toman por el spread, nos toman por el monto. Entonces, estamos encareciendo, ustedes están encareciendo e impidiendo la posibilidad de otorgar préstamos a tasas razonables, como piden ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes nos hagan, llamémosle, un pedazo tan grande de la torta esta que nos dejan sin nada. Entonces, no nos interesa. Y en realidad es irónico, pero Culfas lo pide por un lado, y por otro lado, el presidente del Banco francés les ofrece títulos públicos con muy buen interés, que los bancos prefieren tomar los títulos públicos que prestar. Banco francés, ¿qué es un banco francés? Perdóneme, no sé qué es un banco francés. No, banco francés no. Perdón, me equivoqué. Yo estoy diciendo que los bancos toman del Banco Central. Ah, del Banco Central. Títulos a tasa muy interesantes. Títulos que les conviene mucho más que generarlos y derivar ese dinero a particulares. Claro. Aunque... Sí, a ver, hoy tenés básicamente el Estado Nacional, el Banco Central y YPF que están haciendo una absorción de liquidez que no puede aprovechar ningún privado. Claro. No la podés hacer, tenés que ir a una descuento de tarjeta de crédito o algo por el estilo, que la tasa ahí es exageradísima, por eso tenés un diferencial. Por eso está tan caro un descubierto o un crédito en tarjeta de crédito. Claro. Claro. Con un mercado que está 70 puntos por arriba. Ahora, seamos realistas que teniendo la inflación que tenemos, el banco no te va a prestar debajo de la inflación, sino te va a poner... Los peronistas suelen pedirle al sistema financiero, históricamente, tasas negativas. Sí, por cuenta y orden del Banco Central. Cañas. Los bancos funcionaban por cuenta y orden del Banco Central. Perita López, etcétera, todo ese grupo de peronistas y funcionarios clásicos de Perón en el Banco Central, por ejemplo. Donde porque ellos... en realidad lo que ven nominalmente las ganancias de los bancos como muy altas. Claro. Un banco que gane 4.000 millones de pesos es muchísimo comparado con un jubilado que gana 30.000 pesos. Entonces, claro, la comparación es absolutamente ridícula. Pero la hacen, y ese es el problema. Legislan a partir de ese tipo de análisis. Sí.
Caballero, 49-49, resolución general, Guillermo. Dale, sí, la resolución general 49-49 fue muy esperada, ¿no? Es la resolución que puntualmente pone en marcha el registro de beneficiarios del régimen de promoción de economía del conocimiento, que tuvo varias idas y vueltas. ¿Se acuerdan, digamos, que estaba, digamos, el régimen y ya todo el aparato previsto con una resolución que era el gobierno anterior? Este gobierno la frizó, dijo que en realidad había que hacerle algunas modificaciones, La la destrozó, destrozó, yo quise ser suave, cambiar. yo quise ser suave, por suerte está vos, Claudio, que dice las cosas como son. Y bueno, puntualmente esta resolución que estaba tan esperada por las empresas del sector, recuerden que hoy por hoy la Ley de Economía del Conocimiento no solo abarca a las leyes, a las empresas vinculadas con el software, o sea, las empresas tecnológicas vinculadas con el sector, sino también otros. Hay otros múltiples sectores, hay inclusive sectores sumamente innovadores, pues se incluye la nanotecnología, entre otras ramas también. También, bueno, la distribución de medios, o sea, lo que son todos medios digitales. Bueno, es un sinnúmero, no vamos a ahondar, digamos, en todas las actividades que están incluidas hoy por hoy en el actual régimen de economía del conocimiento. Pero bueno, puntualmente, esta resolución se venía esperando hace tiempo. ¿Por qué? Todo lo que es la concesión de los beneficios, que principalmente son los bonos de crédito fiscal, estaba frisado, hasta tanto no se ponga en marcha esto. Finalmente se puso en marcha ayer, establece, bueno, el procedimiento de inscripción, que es a través de la clave fiscal de AFIP. Digamos, los beneficiarios del régimen se pueden inscribir a través, bueno, de la solicitud de inscripción, revalidación anual y demás, dentro de lo que es el régimen de la promoción de economía del conocimiento y el registro. Una vez, digamos, completada esta inscripción preliminar, ahí va a haber todo un cruce sistemático, principalmente vinculado al cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte, digamos, de las empresas que quieren acceder a los beneficios. Y una vez completado ese cruce sistemático, sí se va a terminar de formalizar y se le va a continuar, digamos, pidiendo algunas cuestiones a los beneficiarios, pero ya va a ser a través de la plataforma TAD, fuera de la plataforma de AFIP, que es la de trámites a distancia. Y después también prevé, digamos, una cuestión particular respecto de las empresas puntualmente vinculadas con la actividad de desarrollo de software, que esas empresas sí estaban ya en el anterior régimen, ya tenían avanzado un procedimiento, y puntualmente las que ya se habían inscripto mediante el anterior procedimiento, y se les frizó todo en el medio, ¿no? Que en el medio se dijo que, bueno, que no iba más la resolución anterior. Bueno, a ellas también se les permite, digamos, una vez que tengan ya la aprobación por parte de la Secretaría de Comercio, digamos, dándole el ok de su inscripción en el registro de Economía del Conocimiento, para notificar ese acto administrativo a la AFIP para poder comenzar a ser beneficiario. Que, bueno, como mencioné, principalmente es la cuestión vinculada a los bonos de crédito fiscal, que, digamos, es el beneficio fiscal puntual de la Ley de Economía del Conocimiento. De Economía del Conocimiento. Te voy a contar dos cosas. La primera, ayer también el Ministerio de Trabajo clarificó la decisión de separar lo que es el home office del teletrabajo. En realidad, esta separación es muy buena, porque no iguala una cosa con las otras y ayuda a que las empresas del conocimiento reordenen su relación laboral. La ley de teletrabajo la hacía demasiado intrusiva a los sindicatos y lo hacía demasiado costosa y además gravosa para poder entrar y salir con los empleados. Hablando ayer con una empresa que trabaja para diseñadores de juego de afuera, que hace todo lo que significa los adicionales, pinta los dibujitos,
hace todos los movimientos mecánicos, no es que crea el juego, sino que es mano de obra. Me dice, mira, Claudio, la arquitectura es muy sencilla. Creás una empresa en el puerto de la zona franca de Montevideo, cerrás el contrato de la empresa, de la empresa internacional con la zona franca de Montevideo a 400 pesos. Y después haces un contrato entre Buenos Aires y la Franja de Montevideo a 50 pesos. Y vas a pérdida. O sea, en Argentina vos vas a operar constantemente a pérdida. Y la ganancia la dejas en Uruguay. Me dice, lamentablemente lo que han generado es que toda la industria de software, cripto, todo lo que se está haciendo en Argentina, se traslada a Montevideo y acá hace su contratación acá en Buenos Aires. O sea, esto es lo que fue logrando con el teletrabajo y con el destrozar la economía de conocimiento que había establecido el macrismo. Perdón, contrata gente en Uruguay para trabajar. No. Uruguay hace el contrato con la empresa del exterior y para hacer el trabajo lo subcontrata la Operación Buenos Aires. Perfecto. A una décima del valor. Claro, pero la mano de obra está acá. Claro, entonces la mano de obra la contratás acá. Pero lo que pasa es que vos vas a trabajar a pérdida en Argentina. No, por supuesto, por supuesto. La mano de obra sigue siendo argentina. Y guarda que por el momento, si consigo 20 muchachos que se muden a Uruguay, me los llevo a Uruguay, y todavía trabajo más barato desde allá. Ya digo, lo que se generó con este toqueteo, lo que está generando es que la facturación se vaya para afuera. La ganancia se queda afuera, la pérdida se queda adentro, y la posibilidad de mudar gente hacia el exterior. Y en las empresas que están teniendo desarrollos, algunas están empezando a ir a Paraguay. O sea, ponen la empresa en Paraguay que todavía más venga las cosas. Para mí es un mercado inseguro, más políticamente sobre todo. Pero algunos hasta están empezando a ir ahí porque todavía para empresas de software es todavía más barato. Digo, lamentablemente es así como el mercado se arma. Como referencia para hacer esa triangulación, no la tenía Paraguay. Porque no fue siempre un mercado, llamémosle, con la tranquilidad jurídica, social que tiene Uruguay, ¿no? En este momento Cartes está muy golpeado, políticamente puede haber un golpe en cualquier momento, con lo cual no sabés hacia dónde puede ir, es un tema complejo, por eso uno hace análisis político argentino, pero también análisis político internacional. Claro. Pero el 90% de las inversiones del NEA y del NOA pasan por Paraguay, no por Uruguay. O sea, todo el mundo, el boom inmobiliario paraguayo lo financian los argentinos. De las inversiones en empresas, 70% están hechos por argentinos, brasileños asociados con grupos locales. Porque lo que tenés que tener es alguien amigo para que negocie en guaraní. Si no, ¿viste? Va con cara de curepí y te frenaron. Entonces tenés que juntarte con un socio local, ¿viste? Vos tenés la financiación, el negocio, y siempre negocios en lo posible que tenga poco capital hundido. Claro. Caballeros, vamos con el fallo judicial de análisis de jurisprudencia del día de hoy. Jorge. No, lo cedo a Guillermo que empiece. Está bien, no, a ver, actualmente, digamos, el fallo, vamos a empezar por el nombre, ¿no? Es Porta Hermanos, es una acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad vinculado con las alícuotas diferenciales que hay en el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Y más allá, digamos, de la cuestión de fondo, lo que es trascendente del fallo Porta y Hermanos, que está muy vinculado con el contexto actual, es, digamos, que la Corte Suprema de instancia originaria convalidó la procedencia de una acción declarativa sin un acto en ciernes, que es, digamos, muy vinculado con la cuestión actual. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la doctrina de la Corte había establecido de que en materia tributaria tenía que haber un acto en ciernes para que sea procedente una acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad. Pero a través de un fallo que se llama
fallo de Festival de Doma y Folclore. Ahí la Corte estableció un interesante precedente donde dice que ciertamente no hace falta un acto en ciernes porque el propio contribuyente, ante el peligro inminente de sufrir algún tipo de perjuicio o limitación de un derecho por el avance de la propia fiscalización, podría, digamos, darse un supuesto para configurar una acción declarativa de certeza. Y bueno, y acá aporta, hermanos, si bien no se remitió expresamente a ese precedente, digamos, en el marco de una audiencia previa que hubo con el fisco de la provincia de Buenos Aires, el fisco de la provincia de Buenos Aires dice casualmente que todavía no había un acto en ciernes, que no había, digamos, ningún principio de fiscalización, y sin embargo, si bien rechazó la medida cautelar solicitada, sí consideró que era procedente la acción declarativa de certeza. Desde ese punto de vista, digamos, es interesante el fallo, que está muy vinculado con el contexto actual, con el aporte a la riqueza. Bien, 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 bien. Bueno, jóvenes, entonces, ¿algún temita más para agregar, para terminar redondeando la edición del día de hoy? No, por ahí lo que podría mencionar es que también está vinculado con las empresas de tecnología, es la resolución general de la Comisión Arbitral, la 5/2021, donde ahí define puntualmente qué es lo que se entiende como presencia digital en una jurisdicción, principalmente la jurisdicción del comprador, derogando una vieja resolución, la 83 del 2002, que establecía, digamos, puntualmente que los gastos en la jurisdicción del domicilio de adquirente o locatario se iba a materializar en el momento que, bueno, los compradores formulen sus pedidos a través de medios electrónicos por internet o similares. Un mail, por ejemplo. Ahora, digamos, lo que hizo la comisión arbitral fue ayornarlo, digamos, en cierta forma, a los nuevos mecanismos, ¿no? Digamos, a los nuevos medios de pago. Y definió puntualmente que se iba a entender por presencia digital en la jurisdicción del comprador, estableciendo, bueno, distintos ítems, por ejemplo, digamos, cuando el vendedor de los bienes y el prestador de servicio efectúa operaciones a través de cualquier medio electrónico, o plataforma o aplicación tecnológica y o dispositivo, y o plataforma digital o móvil o similares, o bueno, cuando utilice, digamos, el comprador algún proveedor de servicios de pago o medio electrónico. En definitiva, lo que hizo fue definir bien el nexo territorial, ¿no? De cuándo se iba a considerar que hay presencia digital en una jurisdicción. Que es muy interesante porque, digamos, es un avance por parte de la comisión arbitral a regular de alguna manera, digamos, la atribución de ingresos en función a lo que se quiere decir la presencia digital, ¿no? Bueno, me parece estupendo. Por lo menos están avanzando en legislaciones. Veremos los efectos posteriores. Sí. Doctor Jorge Haddad. Sí, una cosita quiero despedirme con esto. Hubo una serie de modificaciones, de cambios dentro del organismo de recaudación AFIP. Se fueron cambiando jefes de región, otra vez hubo movimientos, hubo cambios del... Ahora, si uno quiere ser atendido para hacer un trámite en una agencia, no lo atiende nadie. Si uno quiere pedir un turno, puede estar 2 días esperando que le den el turno para dentro de un mes, cuando necesita hacer algo en forma inmediata o urgente. Y yo les pido que se pongan de acuerdo cómo van a trabajar, si es que van a trabajar. Entonces, los sindicatos pidieron vacunación para el personal para atender a pleno. Eso fue hace varios meses y la respuesta fue no, ustedes están a la cola. En realidad, yo se lo comenté, creo que sin saco política lo dije, sin saco y sin corbata también, pero lo repito acá. La decisión del Estado es que el empleado público no labure hasta después de las elecciones, porque cree que el empleado público así va a votar más favorablemente al gobierno, porque tienen otros curritos, porque prefieren recibir el sueldo en su casa y no laburar, porque en realidad le genera menos problemas y menos protestas y menos lío, porque en realidad hay hasta menos robo dentro de los propios ministerios. Entonces, como hacen todo eso, simple y sencillamente prefieren que esto se mantenga, le pagamos igual.
que en el fondo es un subsidio cubierto, Por y en supuesto. realidad no atiende el Estado. Entonces, por un lado, están aprovechando los amigos del poder en comprar negocios y edificios en el microcentro, porque saben que en 6 meses, recién en 6 u 8 meses, vuelve la actividad al centro como la conocimos despacito. ¿Te parece que vuelve? Sí, pero después de las elecciones. Ahora es mejor pan y circo. Te costó decirlo, ¿eh? No, me salía otra cosa, pero no hay problema. Jóvenes, vamos terminando este programa, les agradezco muchísimo la participación, la claridad de información y el invitado. Después le pasamos a Maxi Lagorio también, si podemos, la arroba de Twitter del caballero del invitado para poder arrobarlo en las citas del programa del día de hoy. Guillermo Guert, muchísimas gracias por todo. Doctor Jorge Enrique Haddad, muchísimas gracias. Maxi Lagorio, gracias por toda la parte técnica. Por mi parte, Claudio Charrutín le dice muchísimas gracias por haber estado en esta edición de Sin Saco Fiscal. Nos encontramos mañana a las 19 horas con el señor Fernando Meiter, y si lo liberan de la cueva al señor Guillermo Carril, con Sin Saco Energía. Bien. Hoy estaba haciendo unos cálculos raros en el grupo ahí diciendo que hay que ver la cosa. Mañana viene cargadísimo, Meiter, así que a prepararse. 3 horas de programa. Chau. Gracias. Nos encontramos con el doctor Jorge Haddad el próximo domingo en Sin Saco y Sin Corbata, y con el señor Guillermo Guert el próximo martes aquí en Sin Saco Fiscal. Chau.